Bueno chicos, esta es la clase de tipos de estudios epidemiológicos. Recuerden que en la clase anterior vimos cómo la epidemiología se dividía en tres, ¿no? Está la epidemiología descriptiva, la epidemiología analítica observacional y la epidemiología analítica experimental. Pero acá, como este documento, que es un documento que no les di el mismo módulo que veníamos viendo el primero, de la capacitación que hace el ministerio, si para pensé que era mejor este documento, que es un poquito más sencillo de entender. Lo cual, ¿para qué nos sirve nosotros, obviamente, entender o cómo vemos esto, la diferencia entre estos estudios epidemiológicos? Son dos las razones, ¿no?, principales. Una es para que ustedes en algún momento puedan trabajar en un equipo de investigación o hacer sus propias observaciones e investigaciones que le van a servir para el futuro, y pueden distinguir que hay tres tipos de diseños en la investigación en epidemiología. Y también es para que ustedes estén preparados para la lectura, en este caso la lectura científica. Ustedes van a poder distinguir qué tipo de estudio está dentro de esa rama, y ustedes así puedan entender cuáles son los objetivos que tienen, ¿no? Y acá, como comienza, dice: los estudios epidemiológicos clásicamente se dividen en experimentales y no experimentales. En realidad lo podemos dividir así en dos grandes partes muy importantes, con lo cual vemos que dentro de los experimentales tenemos estudios que se llaman ensayos clínicos, ensayos de campo, ensayos comunitarios de intervención. Mientras que los no experimentales tenemos los estudios ecológicos, de prevalencia, los estudios de casos y controles, y de corte o de seguimiento. Vamos a ver dentro de esta clase cuáles están dentro de los descriptivos y cuáles son los analíticos observacionales. Acá ustedes tendrían que agregar analíticos observacionales, que acá no lo dice. Las diferentes estrategias que tienen estos diferentes estudios hacen que tengamos que reconocer las diferencias. Y acá, que está muy bueno esta partecita, lo van a tener el significado en inglés. Es muy importante porque siempre los estudios científicos se van a publicar en el idioma inglés, por lo menos el ASTRA, que es el resumen, y ustedes pueden entender cuál es el sinónimo, ¿sí?, en inglés. Vamos entonces de lleno a los estudios descriptivos. Entonces, para recordarnos que esto descriptivo o esta epidemiología descriptiva describen la frecuencia, ¿sí? ¿Cuántos aparecen, cuántos casos hay, tanto de enfermedad como de eventos relacionados a la salud, y también las características de estos problemas de salud. Yo les había dicho que lo describía en tres partes: persona, tiempo y lugar, ¿no? Y eso es muy importante que ustedes siempre lo tengan presente, por lo cual estos estudios descriptivos van a ser diferentes según sean individuales o sean poblacionales. En lo poblacional tenemos los ecológicos. Estos no utilizan información individual, sino que es de toda la población. Van a describir, es muy importante, estos ecológicos describen la enfermedad o el evento relacionado a una variable. Por ejemplo, lo van a describir, por ejemplo, con la edad, o por ejemplo, como dice acá, el consumo de alimentos, bebidas. Generalmente son los más grandes y y los iniciales, ¿no? Siempre se comienza por este estudio descriptivo ecológico, como para ir después a lo analítico observacional y, bueno, luego al analítico experimental. Pero como estos, por ejemplo, les había dado un ejemplo en la clase, cuando estuvimos hablando en el Zoom, decíamos que son muy habituales en los consumos. Por ejemplo, el consumo per cápita de carne, yo le había dado el ejemplo de carne vacuna asociado al cáncer de colon. Y ese dato es muy fácil sacarlo porque el consumo son fáciles de sacar, y eso lo divido por per cápita, es decir, consumo per cápita por habitante de ese lugar. Claro, acá me van a caer también gente que no ha comido nunca carne porque es vegetariana o también consume muy, muy poquito, y también están
aquellos que consumen todos los días con una gran frecuencia y también con una gran proporción. Entonces, estos estudios sí son buenos, como dice acá, son buenos y también tiene una ventaja de que se realizan rápidamente, prácticamente no tienen costo porque estos datos aproximadamente se pueden se pueden hacerlo sin pagar absolutamente nada, porque esta información siempre suele estar, ¿no?, disponible en estas estadísticas. Pero tiene una gran limitación, y la limitación existe es que no hay una asociación, en este caso, y la exposición con la enfermedad a nivel individual. Esta falacia lo que hace es que consista en obtener conclusiones inadecuadas, ¿sí? Pues no lo puedo decir porque me dio en este país una gran asociación entre que diga la carne es, ¿no? Sabemos que puede ser un factor de riesgo, pero hay que hacer estudios a lo individual, analíticos observacionales o experimentales, que son muy difíciles de hacer, en este caso por el consumo de un alimento, porque tendríamos que decir que esa persona comería solo eso, y no es así, ¿no? Puede ser la causa del cáncer en forma alimentaria otros alimentos, pero en analíticos observacionales es como que analizo esta hipótesis, analizo esta asociación, y es mucho más fácil, ¿no?, de decir precisar una conclusión. La tercera asociación o correlación que encontramos entre dos variables puede ser debida a una tercera variable, ¿no? Como recién les decía, es decir, que yo digo la carne vacuna está asociada con el cáncer de colon, pero también puede ser, por ejemplo, la falta de fibras, el consumo de pocas fibras, ya sean las fibras solubles o insolubles, son las que también pueden ser causa del cáncer de colon. Es decir, que hay otras variables. También está la variable edad, también está la variable que tiene que ver con lo genético. Entonces, es difícil no asociar y decir concluir. Vamos ahora entonces, siempre estamos dentro de los descriptivos, estos son los poblacionales, ahora nos vamos a los individuales. Tenemos la serie de casos y los transversales. Dentro de la serie de casos, estos estudios describen la experiencia de un paciente, porque puede ser a nivel, en este caso, de un caso. Son muy frecuentes estos series de casos, muy frecuentes en la exposición de estos trabajos en estas presentaciones como congresos y publicaciones científicas que se han hecho en enfermedades muy raras, lo cual esto va a ser importante en la descripción de esta sintomatología si no la conozco, porque es rara, y también me completa esta historia natural de la enfermedad. Muchas veces documentan la presencia de nuevas enfermedades y nuevos adversos, que también puede ser un nuevo adverso a algún tratamiento o algún medicamento que tampoco se ha usado. Entonces también esta asociación la describo en esa serie de casos. Pero también tiene, es decir, son útiles para formular hipótesis, pero no sirven, es decir, acá estaría la limitación para evaluar o testear la presencia de una asociación estadística. Vamos a los transversales. Estos estudios transversales también se llaman prevalencia, es decir, transversales o prevalencia es lo mismo. Estudian simultáneamente lo que es la exposición, es decir, el humo de tabaco, el consumo de algún alimento, la exposición a, por ejemplo, radios o a un tóxico, a un contaminante ambiental, con la enfermedad. Esta medición simultánea no permite, claro, como es transversal, es decir, que lo corta en ese momento, no puedo saber la secuencia temporal de los acontecimientos. Por eso, en este caso, tienen esta limitación. Acá, para hacer este tipo de estudios, requiere definir primero la población de referencia, la población susceptible, la selección y definición de las variables, las escalas. Esto lo vamos a ver la próxima clase, que ya empezamos, la del módulo 3, una clase más, y la definición de casos. Los estudios transversales se utilizan fundamentalmente para conocer la prevalencia. ¿Qué quiere decir? La frecuencia de una enfermedad con un factor de riesgo, ¿sí? ¿Cuántos hay y cuál es el factor de riesgo? Son importantes, en este caso,
para valorar el estado de salud de la comunidad, y también en este caso me sirven como datos, como estudios para formular la hipótesis, en este caso de la causa, es decir, me sirven como pre-estudio de los analíticos observacionales. Bueno, voy a dejar esta clase acá, y la próxima clase, entonces, el próximo video será de los estudios analíticos.